En este video vamos a aprender a utilizar la serie binómica para poder expresar el desarrollo de un binomio cuyo exponente no es natural a través de una serie. ¿Sí? Desde los inicios de nuestros estudios para el ingreso en ingeniería, nosotros sabemos desarrollar el binomio Newton cuando el exponente es un número natural. ¿Qué pasa cuando no es un número natural? Se utiliza esto, lo que se denomina serie binómica. Para expresar el teorema del binomio con la notación de sumatorio, o sea, para expresar como si fuera la sumatoria de una serie, se introduce lo que se conoce como coeficiente binomial generalizado, que tiene esta expresión, ¿sí? Entre paréntesis desde n a r. ¿Qué es lo que significa? Que hay que multiplicar r por el número anterior, hasta llegar a r menos n más 1. Algo muy parecido a la fórmula del arreglo. Y eso dividido entre n factorial. ¿Sí? N va a ser la posición que ocupa cada término y r va a ser el exponente del binomio. De manera de que si yo tengo un binomio de la forma 1 más x a la r, esto voy a poder expresar como la sumatoria de 0 a r de la serie binómica esta de x a la n. Siempre y cuando x esté dentro de este intervalo, desde menos 1 a 1. Y a esto se le denomina serie binómica. ¿Cómo expresar un binomio, el desarrollo de un binomio a un exponente no natural como una serie de potencias? Y para eso utilizamos entonces esto que se llama el coeficiente binomial. El coeficiente binomial. Y sirve solamente cuando x está entre menos 1 y 1. Este valor de x entre menos 1 y 1. ¿Cómo puedo aplicar? Por ejemplo, quiero escribir los 4 términos del desarrollo binomial de esto. Esto yo puedo escribir como 1 más x a la menos un medio. Fíjense como mi exponente no es natural, entonces no puedo aplicar el binomio Newton que yo conozco. Pero me da la condición para valor absoluto de x menor a 1, entonces cumple la condición de este coeficiente binomial generalizado, donde x tiene que valer entre menos 1 y 1. R entonces vale menos un medio. Quiere decir que 1 más x a la menos un medio, y aplico entonces mi fórmula, va a ser la sumatoria, y le voy aplicando los valores de n. Cuando n vale 1, mi primer término vale 1. Cuando n vale 2, mi segundo término vale esto. Cuando n vale 3, aplico esta formulita y esto vale mi tercer término y así sucesivamente. Como me pide 4 primeros términos, voy a tener 4 términos y esa va a ser la expresión en desarrollo binomial de el desarrollo de este binomio Newton con un coeficiente no natural. Con un coeficiente no natural. Por ejemplo, quiero hallar la serie de Maclaurin para este desarrollo, siempre para valor absoluto de x menor a 1. ¿Sí? En el ejemplo anterior hicimos cuando era 1 más x, y acá estoy teniendo 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, voy a sustituir lo que acá tenía como 1 más x por menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todas las x voy a cambiar por menos x al cuadrado y voy a obtener esta serie. ¿Sí? Y es una serie de Maclaurin. Fíjense que uno puedo tomar como x a la 0, ¿verdad? X a la 0, x al cuadrado, x a la cuarta. Y así sucesivamente va tomando valores pares de x. Entonces estoy cambiando esta función como una serie de Maclaurin. Quiero, por ejemplo, los 4 primeros términos del desarrollo de esto. Fíjense, es 1 más x a la menos 2. Aplico otra vez esta mi fórmula y le doy valores a n igual a 1, n igual a 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Y voy encontrando los valores de x para esta serie. Recuerden que es los coeficientes binomiales por x a la n. Por eso que empieza con los valores de x hasta empezar con x a la 1, x a la 2, x a la 3 y así, n a la 1, n a la 2 y a la 3. Y aparece siempre el coeficiente x.
Entonces puedo desarrollar esta expresión y fíjense cómo queda. Una expresión polinomial. Una expresión polinomial. Y con esta ya vamos a poder trabajar para encontrar, por ejemplo, si es convergente o es divergente. En resumen, ¿qué pasa cuando yo tengo que analizar la convergencia o divergencia de una serie de potencias? Para desarrollar una función en serie de potencia entera y creciente, lo que quiero es hallar una serie convergente tal que la suma sea esa función. O sea, quiero encontrar una función que sea igual a la serie, ¿sí? Para todo valor de x, siendo r el radio de convergencia. Entonces yo lo que quiero es encontrar esta función así en forma de función potencial y que quiero conocer su dominio de convergencia y por tanto su radio de convergencia. Se pueden emplear diversos métodos. Primero, utilizar el desarrollo de Taylor, ¿sí? En un entorno de x igual a 0 para que sea más sencillo. Utilizo la fórmula de Maclaurin. Por ejemplo, quiero esta función en forma de potencias de x. Entonces se me convierte en esto. Y encuentro la fórmula general y hallo la sumatoria de mi fórmula general de 0 a infinito. Uno de los métodos. El otro es empleando desarrollos conocidos. Existen tablas que me dan cuál es el desarrollo de algunas de las fórmulas conocidas como e a la x, logaritmo 1 más x, seno de x, coseno de x. Fíjense que esto nosotros hicimos ejercicios en la primera parte. También podemos hallar por integración, ¿sí? Entonces, yo quiero f de x, hallo la derivada de f de x y calculo el desarrollo de f de x. Y después integro f de x en el desarrollo que quiero, ¿sí? Y al final encuentro entonces cuál es mi desarrollo en potencias de x. Hicimos ya un ejemplo muy parecido de arctangente de x. La otra es utilizar la fórmula del binomio de Newton, ¿sí? Que es la que acabamos de ver. Transformar mi función en una serie de binomio de Newton. Por ejemplo, yo tengo esta función y es igual a 1 sobre raíz cuarta de 2x cuadrado más 1. Hallo su desarrollo en serie. Fíjense que esto puedo escribir como 1 más 2x al cuadrado a la menos un cuarto. Y aplico la fórmula del binomio de Newton considerando de que este término en vez de x es 2x al cuadrado. Cambio entonces por 2x al cuadrado. Nosotros ya vimos el desarrollo de 1 más x a un cierto exponente en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Aplico el coeficiente binomial en cada uno de ellos y encuentro una serie. Ahora, una vez que encuentre la serie, tengo que analizar cómo van cambiando para encontrar la forma general del término. Y eso suele ser usualmente lo más difícil, ¿verdad? Imagínense, encontrar esta fórmula general no es muy fácil. Una vez que tengo la fórmula general, ya tengo expresado como serie, ¿sí? En este caso, como una serie de x a la 2n. Entonces puedo aplicar el teorema de Abel. Aplico el teorema de Abel, hallo el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n sobre a sub n menos 1 o a sub n más 1 sobre a sub n, ¿verdad? Y eso hago menor a 1 y de ahí saco entonces mi dominio de convergencia y mi radio de convergencia. Como es una función en potencia de x, ¿sí? El centro va a ser siempre el origen. Entonces voy a poder encontrar directamente mi radio de convergencia. Existe un otro método en donde se denomina el método de los coeficientes indeterminados, que consiste en igualar mi función a una serie de potencias, de esta forma, y encontrar cuáles son estos coeficientes a través del método de Descartes. Entonces yo puedo hacer unas transformaciones y convierto esto a una serie y puedo encontrar cuáles son los valores de estos coeficientes. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero cambiar esta serie f de x que vale tangente de x por una serie de potencias. Yo sé que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Transformo seno de x en una serie de potencias. Ya aprendí cómo hacerlo. A través de la fórmula de Maclaurin en este caso. Y también coseno de x. ¿Sí? Y hago de que esta función sea igual a un polinomio, a una serie de potencias en x. Ahora bien, este es un cociente.
Este dividido esto me da esto, ¿sí? Que es seno de x sobre coseno de x y me da esto. Quiere decir que este por este me va a dar mi numerador. ¿Qué es lo que expreso acá? ¿Verdad? Mi numerador igual al denominador por este polinomio. Desarrollo esto. Y por el método de los coeficientes a determinar, encuentro los valores de los coeficientes a sub 0, a sub 1, etc. Una vez que resuelvo este sistema, encuentro los valores de los coeficientes, entonces puedo expresar tangente de x así en esta forma de potencias de x. Entonces transformo tangente de x en potencias de x a través del método denominado método de los coeficientes indeterminados. Fíjense la importancia que tiene la aplicación de la serie binómica, de este coeficiente binomial. Yo puedo, cualquier binomio, ¿sí? Cualquier binomio, puedo dividir entre el primer término y siempre me va a quedar más 1 más una expresión de x. Entonces cambio en mi desarrollo de x, ¿sí? Cambio en mi desarrollo de x por esta expresión y puedo cambiar cualquier binomio a un exponente no natural a una serie de potencias. Y esta serie de potencias voy a poder estudiar a través de el teorema de Abel.